Hola, ¿qué tal? Qué gustísimo saludarlos en este inicio de semana. Les deseo que tengan una excelente semana y una Semana Santa que se presta para la reflexión profunda. Aquí en Los Ángeles, tengo entendido, van a ocurrir una serie de eventos para llamar a la conciencia de Estados Unidos y a la conciencia internacional en relación con la crisis del presupuestal que está impactando seriamente a la educación. Y bueno, pues primeramente quiero recordar aquel famosísimo y entrañable camarada Ángel Fernández cuando decía: a todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol. ¿O no, Angelito Girón, al frente de los controles? Porque hoy México se coronó en el torneo preolímpico, venciendo a Honduras 2-1, en un partido de no mucho fútbol. México no jugó el mejor partido, pero le alcanzó para ganarle a Honduras, que creo que pegó más que jugó. Y como consecuencia, bueno, pues a este resultado 2-1. Ambos equipos irán a la Olimpiada a representar a la zona de CONCACAF. Felicidades, pues, para México y para Honduras. Bueno, pues hoy está con nosotros una niño genio, Lani Morales Guerrero, quien a sus 11 años ya toca con maestría 12 instrumentos musicales. Sí, escuchó usted bien, 12 instrumentos musicales. Vamos a hablar con Fernando Chávez, hijo del extinto César Chávez, el máximo líder latino y mexicoamericano en Estados Unidos, cuyo 85 aniversario de natalicio se conmemoró el sábado pasado. Él nos hablará sobre la vida, obra y legado de su ilustre padre. Y nuestro analista en México, Francisco Rodríguez, se va a referir al deceso de dos mexicanos notables, el expresidente Miguel de la Madrid y el exsecretario de Gobernación, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Carpizo MacGregor. Inicialmente vamos a comunicarnos con la abogada Claire Cifuentes, abogada en inmigración, para que nos clarifique en qué consiste la disposición del presidente Obama para regularizar a los indocumentados que se encuentran aquí en México. Y bueno, por lo pronto tenemos algunas noticias que compartir con ustedes. Por ejemplo, hoy los presidentes de Estados Unidos, de México y de Canadá acordaron fortalecer la lucha contra el crimen organizado durante una reunión que tuvieron en Washington. Calderón hizo un nuevo llamado a frenar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México y advirtió que si no se restablecen mecanismos para evitarlo, solo será imposible que la violencia termine en México, sino que además puede amenazar a la misma sociedad de aquí de Estados Unidos. Obama aseguró que debemos estar preocupados por lo que pasa en México o Centroamérica, porque cuando familias inocentes, mujeres y niños son asesinados en las calles, ese debe ser un problema de todos, no solamente el problema de ellos. Los tres socios coincidieron en la necesidad de hacer frente a la ola criminal al reconocer que todos nuestros ciudadanos resultan adversamente afectados por el crimen organizado transnacional. Aquí tenemos con nosotros a nuestra compañera Adriana García. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Ella también tiene algunas informaciones que darnos. Adelante, Adriana. Sí, hubieron 7 muertos en un tiroteo dentro de una universidad en Oakland. Al menos 7 personas fallecieron y otras resultaron heridas en un tiroteo ocurrido esta mañana en la Universidad de Oikos, al este de Oakland, California. Suceso por el cual fue detenido un individuo, informó la policía local. Creemos que el sospechoso está bajo custodia. Fue arrestado en una ciudad cercana, dijo el sargento de la policía, Christopher Bolton. La policía había divulgado una descripción del sospechoso en la que se habla de un hombre coreano de unos 40 años, corpulento y ropas color khaki. El diario Oakland Tribune publicó que el detenido era un antiguo estudiante de la universidad, según dijo a la publicación el pastor John Kim, fundador del centro Kim. Explicó que él no vio el tiroteo, pero sí escuchó unos 30 disparos. La Universidad Oikos Important, materias relacionadas con la religión, la música, la enfermería y la medicina asiática, según su página oficial. También tenemos que un nuevo temblor en México, no hay víctimas, gracias a Dios.
Este lunes un nuevo sismo se sintió en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional precisó que el evento tuvo una magnitud de 6 grados en escala de Richter y hasta el momento se han reportado 3 réplicas más. El epicentro de este temblor se presentó en la costa de Guerrero. De acuerdo con los expertos, se trata de una nueva réplica tras el sismo ocurrido el pasado martes 20 de marzo. No se han reportado víctimas ni daños de consideración. Los edificios de oficina fueron desalojados por ciudadanos y la protección civil. Felizmente no pasó nada en nuestro amado México, en nuestra ciudad natal, la Ciudad de México. Qué bueno, pues ahorita en este momento ya tenemos en la línea a la abogada Claire Cifuentes. ¿Cómo estás, abogada? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Aquí muy bien, gracias. Pues, abogada, el fin de semana pasado el presidente Obama tuvo a bien de expedir una disposición relacionada con la regularización de los indocumentados aquí en Estados Unidos. ¿De qué se trata, abogada? Pues yo creo que es una información muy importante y muy emocionante para todos, porque de lo que se trata es de que las personas que normalmente tendrían que salir del país para poder hacer un proceso consular y pedir un perdón por haber estado viviendo aquí legalmente cuando quieren inmigrar por medio de un familiar, ahora con esta publicación de esta nueva regla, algunas categorías podrán aplicar para ese perdón aquí adentro de Estados Unidos antes de salir para su entrevista consular, pero eso solo va a aplicar a los que son básicamente parientes inmediatos. Oye, ¿y esto cuánto tiempo tarda este proceso? Bueno, si usted dice de cuándo sale publicado. Sí, ¿hacia cuándo entra en vigor? Ok. Ahorita que ha sido publicado, hay un periodo de 60 días que dan para críticas o opiniones del público, y después de eso, si es que simplemente deciden ya desde ese momento hacerla efectiva, podría ser tan pronto como en 60 días. Ahora, hay situaciones en que, por ejemplo, cuando han habido muchos comentarios y quieren ellos republicar con nuevos cambios, podría tardar más. Pero podría ser tan pronto como junio de este año. Que ya entra en vigor esa disposición del presidente. Sí. Ahora bien, ¿cuántas personas pudieran ser beneficiados con esta nueva norma? Pues estamos hablando de miles de personas. Yo diría que entre tal vez unos será unos 20,000 a 40,000 personas o más, porque estamos hablando de todos los cónyuges de ciudadanos, que esa es la más grande categoría. Esas personas vienen, por ejemplo, a mi oficina a diario a hablar de tratar de inmigrar, pero no se animan a ir afuera de Estados Unidos a arriesgarlo todo para una oportunidad de ver si pueden regresar, porque el perdón pues es difícil de conseguir, y lo que más les apena a ellos, hasta los que tienen bastante sufrimiento para poder comprobar en el perdón, es de que no quieren estar afuera por tanto tiempo. Y depende del país cuánto tiempo están afuera, pero puede variar de unos para Ciudad Juárez, México, de unos 2-3 meses, a ciertos países en Centro y Suramérica, que es un año o a veces medio año y medio. O sea, con esta nueva norma, ¿quiénes son los directamente beneficiados, abogada? Serían, por ejemplo, a la primera categoría, la más grande, sería si la persona que lo está pidiendo a uno es su cónyuge ciudadano. Esa es la más grande categoría. La que sigue, las otras dos son mucho menos de importancia, pero también lo son. Que sería, por ejemplo, si es que un padre ciudadano está pidiendo a un hijo o hija que es menor de 21 años de edad, pero pues relevantes en verdad solo a los que son mayores de 18, ya que los que son menores de 18 no necesitan perdón. Y la tercera categoría sería si un hijo está pidiendo a un padre, pero desafortunadamente para calificar, ese padre tendría que tener un padre ciudadano, o sea que básicamente descalifica mucho bajo esa categoría, esa agregada categoría que han puesto. O sea que un hijo ya nacido en Estados Unidos, ¿puedes pedir a su padre que es aún indocumentado?
Sí, pero ese padre indocumentado tendría que tener o una mamá o papá ciudadano. Es ridículo, ¿no? Sí. Y aquí en este caso, por ejemplo, si llegó con visa, ¿cuál Si sería llegó con visa, esto no es nada relevante porque podría arreglar adentro de Estados Unidos sin la necesidad de salir de Estados Unidos, no necesitaría un perdón en la mayoría de situaciones. Esto es para personas que no tienen ni haber entrado con visa, ni el 245B, y que la única opción para ellos es salir a un proceso consular. Entonces, esta nueva propuesta de cambio de regla permitiría que pudieran aplicar para el perdón antes de irse. O sea, siempre tienen que salir. Y el estandarte, supuestamente, para aprobar un perdón va a seguir siendo igual. O sea, que van a pedir siempre de que se enseñe problemas médicos, físicos, psicológicos. Eso no ha cambiado. Lo único es de que quita un factor de riesgo, que es de que antes de uno irse a la entrevista consular, uno ya va a saber si ya le aprobaron por lo menos el perdón del castigo de 10 años, que es lo más complicado. Pero siempre tienen que poder calificar, o sea que si cuando le aprueban el perdón y salen del país y resulta que había otra cosa que los descalifica, podría todavía suceder, pero si es que va bien guiado con alguien que sabe la ley, pues es un riesgo controlado y el riesgo es bajo. Pero es mucho mejor poder ir sabiendo uno de que lo más difícil, la montaña escalar, que es el perdón, ya viene aprobado. Ahora, una cosa que agregar es que hay personas que no solo necesitan este perdón, sino que necesitan otros perdones, por ejemplo, por crímenes o porque han tenido deportaciones anteriores. Y en la regla propuesta, como hasta ahorita, esas personas no califican bajo este programa. Si necesitan algún otro perdón, no van a poder preaprobar su perdón del castigo de 10 años, sino que simplemente es como ya existe el proceso, que es de que tendrían que salir a pedir todos los perdones afuera a la Embajada Americana. Abogada Claire Cifuentes, las personas interesadas en tener contacto contigo, ¿a dónde te pueden llamar? A mi bufete, y el número allí es área 213-250-0250. ¿Lo repites? Por supuesto, es el área 213-250-0250. Y si dicen que van del programa Nuestra Gente, ¿habrá un descuentito para ellos? Siempre tomo en consideración la situación de las personas cuando hacemos precios. Muy bien, abogada Claire Cifuentes, te agradecemos mucho tu información y tu tiempo. Muchas gracias a usted, Paco. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Nuestra gente. Los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales. Síguenos en facebook.com/Nuestra Gente California. Facebook.com/Nuestra Gente California. Y en twitter.com/Nuestra Gente CA. Twitter.com/Nuestra Gente CA. Noticias, entrevistas, documentales, educación. Participa, comenta e infórmate. Nuestra Gente. Al servicio del pueblo latino de California. Continuamos. Bueno, pues ahora vamos a darle el espacio que necesita esta niño genio, Lenny Morales Guerrero. ¿Qué nos vas a interpretar? Adelante, adelante.
ustedes escucharon el tercer movimiento Guiqué de Bach. Muy bien, muy bien. Quiero decirles que Lani es una artista mexicoamericana, es músico, es cantante, concertista, es pues todo un dechado de virtudes a sus 11 años. Y con ella viene su padre, Jorge Guerrero, que es especialista en computación, Cristina Morales, su mamá, que es científica investigadora de Caltech, el Instituto Tecnológico de Pasadena, donde entra mucha gente, solamente la gente altamente especializada, y Francisco Morales, el abuelito, María Elena Morales, abuelita y maestra, y Marta Jiménez, vocera de la Federación de Zacatecanos del Sur de California, y de Plaza La Raza. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto. Estamos muy felices, gracias por ofrecernos la oportunidad. Bueno, hoy felicidades a los padres de esta niña, Lani, Sí, porque gracias. pues como decíamos al principio del programa, los hijos son producto de la educación, de la instrucción y del cuidado, de la atención. Ahí está, el fruto más fehaciente de que cuando se quiere a un niño se le ama y se le conduce por el camino del pensamiento, del bien hacer y del bien pensar. Ahí está, niños como Lani. Lani, Ya. ¿eh? Hola. Hola. Es que ya no habla mucho Ya, el mucho el español. Pero Bueno, sí canta rancheras con sí, todo el sentimiento. ¿qué vas a cantar, Lali? A ver, ¿cuál es la canción? ¿Cuál va a ser? Bueno, ahorita Pues nos ahorita dicen, nos dice. Porque los voy a invitar a que platiquemos, a que escuchemos con Fernando Chávez, el hijo de nuestro más grande líder latino en Estados Unidos. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí saludándote con muchísimo gusto. Oye, Fernando, pues el pasado sábado se cumplirían 85 años de edad de tu ilustre padre. Platícanos tú como hijo, ¿cuál es la visión que tienes de tu papá? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su legado? ¿Qué es lo que más sientes de él? ¿Qué es lo que te enseñó más él, que te sirve actualmente en la vida y que le sirve también a nuestro pueblo? Sí. Realmente lo que nos enseñó mi papá fue, no solamente a sus hijos, pero a todos los que lo conocían, era la importancia a darle su tiempo a la comunidad, ayudarle a la gente que no puede ayudarse por varias razones, por falta de educación, por situaciones económicas, tratar de darle una voz a esa parte de la comunidad que no tiene voz. Puede ser los campesinos, los obreros. Realmente mi papá siempre luchó para que todo el mundo tuviera una voz en este país. Bueno, oye, y fíjate que yo te decía que allá por el año 90 o 91 yo entrevisté a tu papá muy ampliamente y él me hacía notar que en la crisis la solidaridad de los trabajadores es fundamental, es esencial. ¿Cómo notas tú el movimiento campesino, el movimiento de los trabajadores? ¿Crees que realmente están unidos para enfrentar la crisis que estamos viviendo, para enfrentar incluso y responder a la clase gobernante que se está ensañando con los recortes presupuestales que están afectando sensiblemente a nuestra comunidad? Pues lo que pasa, mira, es una situación bastante difícil. Gente viene a este país porque necesita trabajar y nadie los culpa por eso. Los rancheros, la industria, agricultura, entienden eso, saben que para organizar los campesinos tienen que estar unidos, sabiendo que hay mucha gente que viene a este país necesitando de trabajar y usan eso para tratar de dividir la gente que está aquí con documentos y la gente que viene sin documentos. Y es bastante difícil, no hay una solución fácil, es una solución, una cosa muy difícil, pero siempre siguen luchando. Y claro que la situación de los campesinos ha mejorado, pero realmente falta mucho porque hay muchos lugares donde hay sindicato, hay mejorado, eso sí es verdad. Los sueldos han subido,
pero hay muchos lugares, no solamente en California, pero en otros estados donde realmente hay cantidad de abuso contra el campesino. ¿Cuáles crees que fueron las principales conquistas de tu padre en favor de los campesinos de California? Pues mucha gente no sabe, pero antes que se inició la campaña de representar a los campesinos, todos ya esperan que hay agua y baños en el campo. Había tiempo donde no había baños y no había agua. Uno tenía que defender por su propia cuenta. Los trabajadores no estaban cubridos por ejemplo, por unemployment insurance. Es cuando se acababa el trabajo, no tenían derecho de ir a pedir recursos por el Estado. Tampoco si se accidentaban en el trabajo no tenían derecho a workers' compensation. Todo eso ha cambiado. Es que por parte de, no solo mi papá, pero del sindicato y mucha gente que luchó con él, se ha mejorado la vida del campesino bastante. Oye, decía tu papá que a los trabajadores se les coarta la libertad de expresión y que aquí, si eres pobre, no tienes libertad política. ¿Hasta qué punto crees que los trabajadores han ganado espacios en el terreno de la libertad política? Pues es muy difícil porque en este país el dinero es lo que cuenta, el dinero para hacer la publicidad, para las campañas, y es muy difícil para no solo los campesinos, pero la gente con bajos recursos, para poder tener una fuerte voz en este país. Es difícil, pero lo que necesitamos hacer es, lo que a mí me gustaría es que se une más la comunidad, que se unen más y que reconozcan que si hay unidad, hay fuerte y hay poder. Y cuando la comunidad latina entiende eso, vamos a tener un poder increíble en este país. No vamos a tener que estar luchando ahorita por asuntos tan básicos, por ejemplo, como the Dream Act en inmigración. Eso es totalmente una cosa que realmente no debe de existir, porque si vienen unos niños que no tienen más remedio que vengan con sus padres y no les dan los derechos para poder estudiar, eso es una discriminación increíble contra niños. Oye, ¿y a qué se debe que nuestro pueblo no está lo suficientemente unido para enfrentar esta crisis y enfrentar los amagos, las andanadas de los republicanos? Paco, si yo supiera esa respuesta, tuviera la respuesta, quizás que las cosas estuvieran un poquito más fácil. Es difícil. Yo creo que quizás que mucha gente cree que su voto no cuenta, cree que su voz es una voz sin volumen bastante alto para que la oyen. No sé, puede ser también, claro que es asuntos económicos, que la gente en este tiempo, ahorita que estamos en una situación muy, muy difícil, que la gente está pensando solamente de tratar de trabajar y ganar para poder darle a comer a sus hijos y a su familia. Es una situación bastante difícil. No creo que haya ni una solución tan simple. Es bastante complicado. Bueno, quiero hacerle saber a nuestra gente que César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona, y sus padres, Librado y Juanita, eran originarios de Chihuahua, y fue calificado por Robert Kennedy como una figura heroica de nuestro tiempo. César Chávez pidió incluso a los cónsules mexicanos que no tuvieran pelos en la lengua para defender a los mexicanos que aquí trabajan. Y él dijo en una entrevista que yo le hice, me dijo: en este país, si el trabajador no tiene protección, sus derechos no existen en la Constitución, y el derecho a organizarse en sindicatos fue una chiripada. Están reducidos los derechos de asamblea, las huelgas son restringidas, los jueces por lo regular
como son del gobierno, fallan en contra de los trabajadores. Dime tú, Fernando Chávez, hijo de César Chávez, ¿qué estás haciendo para recoger estas banderas de tu padre y llevarlas a nuestro pueblo para buscar esa mejoría que tanto necesita? Pues todos tenemos que hacer, no solamente yo como su hijo, pero todos tenemos que hacer algo para ayudar a nuestra comunidad. Yo lo hago por mi parte, ejerciendo ley como abogado en asuntos de derechos civiles, en asuntos de legales. Y yo me he dedicado como yo ha decidido ayudarle a mi comunidad. Pero uno no tiene que ser abogado, puede ser profesor, puede ser un trabajador. Lo que es importante es que todos nosotros tenemos que darle algo a la comunidad, entrenar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, que entiendan que la educación realmente va a ser la llave para cambiar el futuro de nuestra comunidad. Muy bien. Oye, Fernando, y finalmente, ¿cuál es el mensaje que le mandas a nuestra gente? Pues no sé si hay mensaje. Lo que sí les puedo decir es que si son ciudadanos, por favor, se registren a votar, porque en esta próxima elección estamos en una situación muy difícil. Yo sé que mucha gente no cree que el presidente Obama ha hecho todo lo que ha prometido. Tenemos que entender, es difícil tratar de lidiar con la derecha extrema que existe en este país, antimigrante, pero yo creo que Obama sigue siendo la mejor opción para no solamente los latinos, pero para la gente que trabaja en este país, para que tengan una esperanza en el futuro. Muy bien, Fernando Chávez, te agradezco mucho tu tiempo, tus conceptos tan interesantes y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Fernando Chávez, hijo de don César Chávez, que en paz descanse, nuestro máximo líder, nuestro máximo orgullo. Muy bien. Paco, te quiero decir que ya comenzaron a filmar la película de mi papá, que se va a llamar Chávez, una película que yo creo que para el próximo año ya va a salir a los cines. Oye, ¿quién la va a dirigir? Me parece que Diego Luna. Oh, el director y actor mexicano Diego Luna. Sí, ¿Y dónde se va a filmar? Pues creo que parte va a ser en México y parte aquí en California. ¿Y los actores? Un actor joven que se llama Miguel o Michael Peña va a ser del papel de mi papá. Una actriz que se llama ¿cómo se llama la muchacha? Es la que tiene una película, tiene una serie de televisión en inglés, Ugly Betty. ¿Cómo se llama esta? No tengo la menor idea de quién me estás hablando. Sí, se llama América Ferrer. Muy bien. Oye, pues ahí nos mantienes informados acerca del desarrollo de esta película para ir al estreno. Claro que sí. Oye, ¿tú vas a participar en la película? No, yo ya. ¿No tienes dotes histriónicas? No. Ok, Fernando, te agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando Chávez. Ay, Paco. Hasta luego, muchas gracias. A continuación, Francisco Rodríguez. Uno de los mejores analistas de México, autor de la columna índicepolitico.com, que se publica en más de 50 diarios. Un periodista comprometido con nuestro pueblo. Un periodista con experiencia, conocimiento, ética y muy filosofero. Con nosotros, desde la Ciudad de México, Francisco Rodríguez. Adelante. Antes de pasar a platicar con mi tocayo Paco Rodríguez, vamos a escuchar a Lani Morales. Adelante, Lani.
Muy bien, Lani Morales. Imagínate nada más qué destreza, ¿verdad? Para 11 años. A ver, le voy a platicar a su papá y a su mamá cómo es de que esta niña tuvo tantos, estas facultades que tiene para la música. ¿Cómo la descubrieron ustedes? ¿De dónde nace este amor por la música? A ver, Buenas noches. No, pues Jorge Guerrero. ¿Cómo está? No te rías, Jorge. Es un orgullo tener una hija de este calibre. Muchas gracias. Empezó cuando tenía 7 años a tocar el piano y después de ahí siguió con la guitarra y le gustó y no ha parado desde que empezó. ¿Y cuántas horas al día practica instrumentos musicales? Hay días que 2 de 4 horas al día. De 2 a 4 horas diarias. Sí. Y a su mamá, a Cristina Morales, que ella es científica de Caltech, aquí en California, ¿cuál es la relación que tienes tú con tu hija en el terreno musical? A ti porque no, como que no se hace muy compatible la carrera tuya con la música. A ver, contémosle. Quería saber, he wants to know what's the difference your relation between her and yours, since you're a Caltech nanoscience and she's a musician. Well, to me, I think it's all the same Yo creo que es lo mismo, because it's all focus porque todo está enfocado and it's all patterns. y todo tiene patrones. The only difference is the passion. La única diferencia es la pasión que le pone. Oye, y al papá, tú, ¿cuál es el propósito que persiguen ahí ustedes con la niña? ¿Ella va a seguir la carrera de música o hasta dónde van a permitir que llegue? Pues la verdad depende qué tan largo quiera ir ella, más bien que le siga hasta donde pueda. A ella le gusta mucho la música y le sigue todos los días y la sigamos apoyando hasta donde quiera seguirle y avanzar. Bueno, pues ahorita vamos a continuar platicando con ustedes porque ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Rodríguez. Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí delectándome con la música de Lani, muchas felicidades. Sí, ¿verdad? Sí, Claro es que sí. una gozada con la niña. ¿La vieras? Te digo, 11 años. 10 años. Cumple 11, 10 años. Sí, cumple los 11 10 años, en mayo. Cumple. Una pequeña Mozart. Sí, una pequeña Mozart. Sí, sí, ¿verdad? Se ríe. Y tiene frenos y se ríe y los luce en todo su esplendor la niña, ¿no? Feliz, toda chapeadita, bonita. Oye, tocayo, pues platícanos cómo está la situación política allá en México, sobre todo lo relacionado con el deceso de Miguel de la Madrid y de Carpizo. Fíjate que estas dos noticias sorprendieron este fin de semana a todos los mexicanos. Se trata de dos personajes de la historia reciente de México que, por supuesto, con sus claroscuros, dejaron huella en el país. Nos enteramos de la muerte de Jorge Carpizo la tarde del viernes, luego de que intentara ser intervenido de una hernia y al parecer sufrió el primer dictamen que se tiene, un choque anafiláctico. Esto es, cuando se le estaba tratando de inducir la anestesia, pues las sustancias que ingresaron a su cuerpo le provocaron un paro cardíaco. No es la primera ocasión que en ese hospital sucede una cosa de esa naturaleza. Habría que recordar que fue en ese hospital, Médica Sur, donde falleció la viuda de Luis Redondo Colosio, Diana Laura Riojas, y hay médicos conocidos, amigos míos, que señalan que recibió un mal tratamiento. Luego, pues, ahí también falleció Fernando Gutiérrez Barrios, que fue la secretaria de Gobernación, y ahora Jorge Carpizo, que también se desempeñara como secretario de Gobernación en la administración de Carlos Salinas de Gortari, que también fuera procurador, que también fuera en esa administración el primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a Jorge Carpizo habría que recordarlo más como universitario. Un hombre, narraba hoy Jacobo Zabludovsky en su columna que publica en el Universal, que amaba entrañablemente a la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que también fue rector.
un hombre que pues pugnó porque nuestra máxima casa de estudios fuese considerada una de las mejores del mundo, que ya lo es. Está la UNAM en la lista de las 100 mejores universidades del mundo, merced en buena medida a esta lucha iniciada por Jorge Carpizo en pos de la excelencia académica. Los claros serían esos de Jorge Carpizo. Los oscuros pues tienen mucho más que ver con su desempeño como funcionario público. Se le criticó muy severamente en su momento por su actuación en la Procuraduría General de la República, y la derecha mexicana llegó incluso a inculparlo del asesinato del cardenal Posadas, que todos recordamos se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, en un enfrentamiento entre policías y presuntos narcotraficantes, y que se dijo que se había confundido al cardenal Posadas con la figura de Joaquín El Chapo Guzmán. Otra crítica que cayó sobre el señor Carpizo pues fue la de haber recibido en las oficinas no en las oficinas gubernamentales, sino en las de la Nunciatura Apostólica del Vaticano, a los Arellano Félix, de haberse entrevistado con ellos, de haberlos comunicado con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, porque pues fueron los Arellano Félix a exculparse, no a confesarse, pero sí a exculparse y señalar que ellos no habían sido responsables, como se señalaba en aquella época, del asesinato del ya mencionado cardenal Posadas. Eso y otra actuación también muy criticada a Carpizo fue que en aquel aciago 1994, año en el que inició la guerra zapatista, en el que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, también a José Francisco Ruiz Massieu, pues él presentó su renuncia a la Secretaría de Gobernación, una renuncia que no le fue aceptada un fin de semana por Carlos Salinas de Gortari, pero que sirvió para que de México, ante tales calamidades, huyeran cientos de millones de dólares, una enorme fuga de capitales. De otra parte, este domingo, muy temprano, a las 7 de la mañana, 7:21 de la mañana, falleció también otro hombre de grandes claroscuros, de grandes contrastes, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Habría que recordar que apenas en diciembre pasado, por ahí el día 17, hubo un borrego, como llamamos en el slang periodístico, a una noticia falsa. Hubo un borrego que circuló señalando que el expresidente había fallecido. Ese borrego sirvió para que cayeran en sus cuentas de Twitter, pues el propio señor Felipe Calderón, quien ya en diciembre estaba dando el pésame a la familia de la Madrid, y muchos otros destacados políticos de todos los partidos que se fueron con la finta y dieron por muerto entonces al señor de la Madrid. Falleció tras una muy larga y muy, muy penosa enfermedad, un enfisema pulmonar, la mañana de ayer. Tu servidor tuvo la suerte, dicen que no hay reportero sin suerte, de conocer prácticamente de inmediato esta noticia, debido a que pues en una cama, en un cuarto vecino, había un conocido, un familiar, y él me avisó muy temprano que lo que acaba de suceder, y pues lo subí, fui de los primeros a subirlo a las redes sociales, tanto al Facebook como a Twitter, y repartirlo a través del correo electrónico. Sí, yo lo recibí, tocayo, muchas gracias. Oye, por cierto, él, una de sus últimas entrevistas se la concedió a Carmen Aristegui, y precisamente él, en una de las partes de la entrevista, habla de Carlos Salinas de Gortari y de su que lo condena porque lo cualifica de corrupto. Mira, aquí tenemos este segmento de las declaraciones que le hizo Miguel de la Madrid a nuestra compañera Carmen Aristegui. Me siento muy decepcionado porque me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que
que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No, no tanto. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Cuando se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. Tocayo, esta es parte de la entrevista y de las Sí, declaraciones. lo recordamos todos y Sí. provocó que incluso gente tan cercana, que se dice tan cercana al presidente de la Madrid, pues lo obligaron a firmar un desmentido en el cual decía que no estaba en sus facultades mentales en el momento en que concedió esa entrevista, lo cual fue muy vergonzoso, no para el expresidente, sino para todos aquellos que decían sus amigos. Y hoy Carlos Salinas estuvo, desde ayer estuvo en las honras fúnebres del expresidente de la Madrid. Y para no variar, Carlos Salinas convirtió lo que debe haber sido un acto luctuoso, pues en un mitin politiquero. Habló del PRI, habló de su regreso, habló de la pausa, pero se aprovechó de la situación nuevamente y de Miguel de la Madrid. Fíjate Yo nada creo más. que a Miguel de la Madrid, Tocayo, de otra parte, habría que justipreciarlo. A Miguel de la Madrid se le critica mucho por la enorme inflación que se dio durante su sexenio, por el incremento brutal que hubo en los precios de los combustibles, por los sismos, por las tragedias que le tocó enfrentar en su administración. Y mira, habría que recordar el contexto internacional. Era la época en la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan trataban de impulsar o impulsaron el neoliberalismo como sistema económico. Además de ello, a de la Madrid tocó pagar la factura de los 2 intentos reales, los últimos que hubo en nuestro país, para que México se convirtiera no nada más en un productor de petróleo, sino en un país que fuera capaz de transformarlo en los químicos, en los petroquímicos que se requieren para el desarrollo. Tocayo, en pocas palabras, ¿cómo describes finalmente a este expresidente? Porque ya el tiempo se nos echó encima. Fue un hombre de su tiempo, el hombre de las crisis, el hombre que estuvo presionado por Salinas, que era su secretario de programación, el hombre que llevó a México a un fraude electoral, pero también presionado por Salinas, que fue el beneficiario. Yo creo que el juicio de la historia se hace al paso de los años y el juicio sobre de la Madrid está pendiente. Lo que hay que desear en este momento nada más es que el ser humano descanse en paz. Claro. Yo estuve con él incluso en una gira en Argentina y en Colombia y lo traté muchas ocasiones y algunas cuestiones habré de comentar más adelante. Por lo pronto, Tocayo, te mando un abrazo, muchas gracias y entonces nos escuchamos hasta el próximo lunes
Te deseo que este fin de semana, esta Semana Santa la pases muy, muy bien. En recogimiento, tocayo, en recogimiento. Muy bien, tocayo. Te lo agradezco mucho. Pásala muy bien. Muchas gracias, Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que se publica en más de 50 diarios mexicanos. Muchas gracias, tocayo. Y bueno, pues ahora finalizamos este programa con Lani Morales, una versión corregida en piano, una pieza clásica. Adelante, Lani. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you. Old friend, why you so shy? Ain't like you to hold back. Oh, right from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. La pieza Someone Like You. Muy bien, Sani, felicidades, felicidades, muchas gracias. Nos veniste a alegrar gratamente la noche, te felicitamos cordialmente. Sani es una niña extrovertida para la creación, pero introvertida para hablar. Muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta mañana.